Cuando Rosa Elena, madre de 7 hijos, cruzó por última vez el portón oxidado de la vieja casa en Oaxaca, su alma se quebró en 1000 pedazos. El lugar que una vez fue su hogar, ahora era solo un recuerdo cubierto de polvo y lágrimas. Tras perder a su esposo en un accidente misterioso durante una tormenta, juró nunca volver. Pero 7 años después, un susurro en la brisa y una carta olvidada bajo el suelo revelaron algo que cambiaría su destino y el de toda su familia. Quédate hasta el final, porque lo que parecía un regreso lleno de dolor se convirtió en la llave para un nuevo comienzo lleno de esperanza. La llanta delantera del viejo autobús rechinó al frenar frente a la entrada del pueblo de San Agustín Etla. Rosa Elena bajó con paso firme, pero en sus ojos se notaba el peso de los años y del miedo que había guardado durante tanto tiempo. Su vestido de algodón azul ondeaba con el viento y en sus manos llevaba una bolsa de mandado y una vela apagada. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Carmen, la hija mayor, de apenas 17 años. No, mija, no lo estoy, pero es hora, respondió Rosa sin mirar atrás. Sus hijos la seguían en fila silenciosa. Luisito, el más pequeño, llevaba una mochila en forma de dinosaurio. Isabel, la segunda menor, cargaba una foto enmarcada de don Julián, su padre. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos sobre la tierra y el chirriar del viejo portón cuando Rosa lo empujó. La casa estaba igual, pero diferente. Polvo en las ventanas, la bugambilia seca. El columpio que don Julián había hecho para Mateo aún colgaba, oxidado y triste. Rosa cerró los ojos un momento. La imagen de su esposo con los brazos abiertos en la cocina, diciéndole, «Ya llegué», como cada tarde, la atravesó como un rayo. Pero él no iba a regresar, no después de aquella tormenta, no después de que el pueblo lo encontrara caído al pie del cerro con una carta mojada entre las manos. «No debimos venir», murmuró Lupita. «Ya basta», dijo Carmen con firmeza. «Mamá necesita esto, todos lo necesitamos». Mientras los niños exploraban la casa abandonada, Rosa fue a la sala. El aire olía a humedad y soledad. Fue allí, al pisar una vieja tabla de madera, que escuchó un crujido diferente, como si algo estuviera debajo. Se agachó, levantó la tabla con cuidado y encontró una pequeña caja envuelta en plástico. Dentro, una carta. La letra era inconfundible, de Julián. Rosa sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Las manos le temblaban mientras abría el sobre amarillento. La carta no tenía fecha, pero estaba dirigida a ella, y contenía palabras que cambiarían todo. «Rosa, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal esa noche. Perdóname por no haberte contado antes, pero tenía que protegerlos. No fue un accidente, y hay cosas que debes saber». Antes de poder terminar de leerla, un golpe seco en la puerta principal la hizo saltar. Se giró de golpe. Era doña Marta, la vecina de toda la vida, con su bastón en una mano y una mirada de quien sabe demasiado. «Sabía que volverías», dijo la anciana sin saludar, «y sabía que encontrarías esa carta. Pero cuidado, Rosa. Hay verdades que pueden doler más que las mentiras». Rosa la miró con el alma encogida. ¿Qué quiso decir con «no fue un accidente»? ¿Qué pasó esa noche, doña Marta? La anciana se acercó lentamente, sus pasos lentos pero decididos. Lo que pasó esa noche no es solo tu historia. Es la de todos nosotros. Y con esa frase, Rosa supo que el regreso a casa no era el final.
sino apenas el comienzo de una verdad que había permanecido enterrada por 7 años. Rosa Elena no durmió esa noche. La carta de Julián descansaba doblada sobre la mesa, al lado de una vela encendida. Sus ojos no se despegaban del papel, como si con solo mirarlo pudiera encontrar respuestas sin necesidad de seguir leyendo. Los niños estaban en los cuartos, en colchones improvisados con cobijas viejas. El sonido de los grillos se mezclaba con el eco lejano de las campanas de la iglesia. Afuera, la luna iluminaba débilmente el patio cubierto de hojas secas. Doña Marta estaba sentada en la cocina, tomando un té de manzanilla. Rosa la miraba desde el marco de la puerta, con una mezcla de angustia y desconfianza. ¿Qué quiso decir con que no fue un accidente?, preguntó finalmente Rosa, con la voz tensa. La anciana tardó unos segundos en responder. Luego dejó la taza en la mesa y respiró hondo. Tu Julián no cayó solo, mija, y no murió por imprudente. Él estaba cuidando algo o a alguien y murió por eso. Rosa se sentó frente a ella, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿A quién protegía? A ti, a los niños. Pero no solo eso. Doña Marta bajó la voz. Él descubrió algo que no debía ver. El silencio se hizo denso. Rosa pensó en las semanas antes de la muerte de Julián. Él venía más serio, distraído. Salía por las noches con excusas vagas. Ella pensó que estaba cansado del trabajo en la escuela, o incluso que le escondía algo más personal. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque sabía que si lo hacía, tú querrías intervenir, y eso los pondría a todos en peligro. Rosa se llevó las manos a la cabeza. Aquello no tenía sentido. ¿Peligro? ¿De qué? ¿Por qué nadie dijo nada en todos estos años? Doña Marta miró hacia la puerta como si temiera ser escuchada. No es algo que puedas entender en una noche. Pero si Julián dejó esa carta, es porque quería que tú siguieras lo que él empezó. Rosa se levantó de golpe. ¿Qué cosa? ¿Qué empezó? La anciana también se levantó, apoyándose en su bastón. Hay algo enterrado en este pueblo, y no hablo solo de secretos, pero para entenderlo, primero tienes que leer toda la carta. Rosa regresó a la sala y volvió a abrir el papel, ahora con una determinación diferente. La vela chispeaba. El resto del texto decía: si no regresé, es porque me encontraron antes. El cuaderno que escondí tiene lo que necesitas saber. Lo dejé en el lugar donde comenzó todo, la antigua escuela. Ahí encontrarás la verdad y entenderás por qué hice lo que hice. Rosa bajó lentamente el papel. Su mente empezó a conectarlo todo. La escuela rural donde Julián enseñaba, abandonada desde la tormenta. Nadie hablaba de lo que pasó ahí, solo que fue cerrada por daños estructurales. Pero ahora entendía que había más. Esa misma noche, sin decir nada a sus hijos, Rosa preparó una mochila con una linterna, una libreta y una botella de agua. Al amanecer, se dirigiría a la escuela, pero no iría sola. «Mamá, yo voy contigo», dijo Mateo, que había estado escuchando desde el pasillo. «No, Mateo, es peligroso. Papá me hablaba de la escuela. Me contaba cosas. Tal vez yo pueda ayudarte a entender lo que buscas». Rosa miró a su hijo de 14 años y vio en sus ojos la misma firmeza de Julián. Sabía que no podría detenerlo. «Está bien, pero tú te quedas detrás de mí todo el tiempo. ¿Entendido?». Él asintió. Horas después,
Cuando el sol apenas tocaba los cerros, Rosa y Mateo se acercaron al viejo portón de la escuela. La herrumbre y las telarañas parecían querer impedir su entrada. El edificio crujía con el viento. El letrero de madera, medio roto, aún decía Escuela Primaria Benito Juárez. La puerta lateral estaba semiabierta. Entraron en silencio. Y en el fondo de una de las aulas, bajo una baldosa suelta, encontraron algo envuelto en una tela mojada por la humedad. Era un cuaderno negro, con el nombre de don Julián escrito en la portada y un mapa dibujado en la primera hoja. Pero antes de que Rosa pudiera hojearlo, un ruido seco, como un paso, se escuchó en el pasillo. No estaban solos. Rosa Elena sostuvo el cuaderno con fuerza mientras giraba lentamente hacia la puerta del aula. Mateo se quedó congelado, con los ojos fijos en la entrada del pasillo. El sonido era claro. Un paso, luego otro, lento, pesado, cercano. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Rosa con voz firme, aunque sentía que el corazón le latía en la garganta. Nadie respondió, solo silencio, hasta que una silueta apareció entre la penumbra. Era el padre Tomás, con su sotana gris oscura y una linterna en la mano. El sacerdote los miró sorprendido, pero no enojado. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó en voz baja. Rosa soltó un suspiro, aliviada y confundida a la vez. «Padre, ¿usted? ¿Qué hace aquí a estas horas?». Él se acercó, apagó la linterna y bajó la voz aún más. «Podría hacerles la misma pregunta, pero me imagino que ya empezaron a ver las piezas que Julián dejó atrás». Rosa frunció el ceño. «¿Usted sabía?». El padre asintió lentamente. «Julián me confesó cosas antes de morir, pero me pidió que no dijera nada, salvo que tú regresaras». Mateo observaba en silencio, atento a cada palabra. El cuaderno aún estaba cerrado en las manos de su madre. «Entonces dígame, padre, ¿qué fue lo que mi esposo descubrió?». El sacerdote caminó hacia el pizarrón roto al fondo del aula. Pasó la mano por la superficie polvorienta, como si recordara algo. Don Julián empezó a sospechar de ciertos manejos turbios con las tierras comunales, documentos falsificados, firmas que no eran suyas, personas que desaparecían. Quiso proteger a los niños, a la comunidad, pero al meterse en eso, tocó intereses que van más allá de lo que imaginamos. «¿Quién está detrás de eso?», preguntó Rosa, con los ojos llenos de rabia contenida. «No lo sé con certeza, pero Julián dejó pruebas. Ustedes las tienen ahora». Mateo miró a su madre. «Hay un mapa en la primera hoja». Rosa abrió el cuaderno. El dibujo era simple pero claro. Señalaba un terreno fuera del pueblo, cerca del río, marcado con una cruz. Al lado, una palabra escrita en mayúsculas: «Verdad». «Quieren que vayamos allá», susurró Rosa. El padre Tomás asintió. «Pero no solos. Si realmente van a remover esa tierra, van a despertar cosas que llevan años escondidas. Y no me refiero solo a documentos». El sacerdote miró a Mateo con una seriedad especial. «¿Sabes por qué tu papá confiaba tanto en ti, muchacho?». Mateo negó con la cabeza. «Porque eras el único de sus hijos que le preguntaba por qué las cosas estaban mal». No solo aceptabas las respuestas, las cuestionabas. El adolescente bajó la mirada. Rosa lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Salieron de la escuela sin hablar mucho más. Rosa escondió el cuaderno en su bolso,
bien envuelto. Al llegar a casa, ya había amanecido. Carmen los esperaba en la entrada con el ceño fruncido. ¿Dónde estaban? Nos tienen preocupados. Tenemos que hablar, dijo Rosa con firmeza, entrando a la casa. Todos se sentaron alrededor de la mesa, como hacía años no lo hacían. Rosa colocó el cuaderno sobre la mesa y miró uno por uno a sus hijos. Su padre no murió por accidente. Lo mataron porque estaba tratando de protegernos a todos. Los ojos se abrieron. Diego se levantó. ¿Qué? Él descubrió algo. Algo que no querían que se supiera. Y ahora depende de nosotros terminar lo que él empezó. Ana Sofía, que casi no hablaba desde la muerte de Julián, murmuró: ¿Y si nos pasa lo mismo? No vamos a actuar con miedo, respondió Rosa. Vamos a actuar con verdad. Luisito, el menor, alzó la mano como si estuviera en clase. ¿Papá era un héroe? Rosa se le acercó, acarició su cabello y lo abrazó con fuerza. Sí, mi amor, lo fue. Esa misma tarde, Rosa fue al mercado como siempre, a vender sus tamales. Pero no era como antes. Llevaba una nueva mirada. Ya no era solo la viuda silenciosa, era una mujer que había regresado con un propósito. Mientras vendía, se le acercó un hombre que no veía hace años. Era don Efraín, antiguo director de la escuela. Sus ojos se oscurecieron al verla. Rosa Elena, no esperaba verte de nuevo. Yo tampoco esperaba tener que volver, pero aquí estoy. Don Efraín sonrió sin humor. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Rosa no respondió. Solo lo miró fijamente, con la certeza de que ese hombre sabía más de lo que decía. Y entonces entendió algo. No solo debía buscar la verdad, debía estar lista para defenderla. Esa noche, Rosa Elena no pudo dormir. La imagen de don Efraín en el mercado la perseguía como una sombra. No era solo su mirada, sino la forma en que sus palabras temblaban, como si supiera que el pasado estaba a punto de salir a la luz y temiera lo que eso significaba. Sentada a la luz tenue de una vela, Rosa hojeaba el cuaderno negro de Julián. No eran solo notas. Había recortes de periódicos, fotocopias de documentos oficiales y páginas enteras escritas a mano, llenas de nombres, fechas, lugares. Algunos estaban tachados, otros tenían un círculo rojo. En una de las páginas, un nombre resaltaba más que los demás: don Efraín Mendoza. Antiguo director de la escuela, líder comunitario y, según Julián, el que firmó la venta ilegal de terrenos comunales. Terrenos que nunca fueron vendidos realmente. Mateo entró en la sala sin hacer ruido. ¿Sigues con eso? No puedo parar, respondió Rosa sin levantar la vista. Mateo se sentó a su lado. Yo puedo ayudarte a descifrar los documentos. Algunos son como los que usamos en la escuela para practicar comprensión de lectura. Rosa lo miró, conmovida por su madurez repentina. Tú pareces más grande de lo que eres. Papá me decía que crecer no es una elección. A veces la vida te empuja, respondió Mateo. Esa frase se le clavó a Rosa en el pecho. Era exactamente lo que estaba pasando con todos ellos. Al día siguiente, Rosa decidió visitar al presidente municipal, don Ramiro,
con quien había estudiado de joven. No buscaba ayuda, quería medir su reacción. Se presentó en el ayuntamiento con el cuaderno bien escondido en su bolso y una sonrisa neutral. Rosa Elena. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Volví con mis hijos. Estoy vendiendo tamales en el mercado. Solo quería saludar y preguntar si aún conservan los archivos de las escrituras comunales. Don Ramiro se tensó. ¿Para qué necesitas eso? Solo curiosidad. Julián tenía un archivo viejo en casa. Quería compararlo. Él forzó una sonrisa. No sé si sigan ahí. Tendrías que hacer una solicitud formal. ¿Tanto protocolo para ver papeles viejos? Don Ramiro la miró en silencio por un momento. Luego se levantó y dijo: «Ten cuidado, Rosa. A veces, cuando uno revuelve el pasado, levanta cosas que ya estaban muertas». Ella se paró lentamente, sosteniendo su bolso con fuerza. A veces es lo que hace falta para que el presente tenga sentido. Y salió. Al llegar a casa, encontró a doña Marta sentada en el zaguán, esperándola con una canasta de pan. «Ya empezaron a moverse», dijo sin rodeos. «¿Quiénes?» «Los que no quieren que hables, los que saben que Julián se acercó demasiado a la verdad». «¿Qué tanto sabe usted, doña Marta?» La anciana se le acercó y habló en voz baja. «Sé que antes de morir, Julián fue a hablar con el sacerdote y después vino a verme. Me dejó una llave». Rosa frunció el ceño. «¿Una llave?» «Dijo que si algo le pasaba debía dártela a ti cuando volvieras». Doña Marta sacó una pequeña llave oxidada de su bolso de tela. «Es del casillero viejo de la escuela». Donde se guardaban las cosas confiscadas de los niños, pero Julián lo usaba para algo más. Rosa sintió un escalofrío. «¿Usted lo abrió?» «No, esa parte es tuya». Rosa tomó la llave con cuidado, como si quemara. Esa misma noche, cuando todos dormían, volvió a la escuela. Mateo insistió en ir, pero esta vez ella fue sola. La oscuridad era densa. La linterna apenas alumbraba el pasillo largo que conducía a la oficina del director. El casillero estaba al fondo, cubierto por una lona vieja. Encajó la llave, giró y se abrió con un clic seco. Dentro había una caja de metal. Al abrirla, encontró lo impensable: fotografías de hombres armados en reuniones clandestinas, mapas con marcas, copias de planos y una libreta pequeña con iniciales, montos de dinero y nombres conocidos del pueblo, entre ellos Ramiro y Efraín. De pronto, sintió un ruido. No era un animal, era una voz, cerca del patio trasero. «Te dije que vendría». Rosa apagó la linterna, se pegó contra la pared. Escuchó pasos, y entonces una frase heló su sangre: «Si encuentra lo que buscamos, no saldrá viva de ahí». Rosa Elena contuvo la respiración. Desde el pasillo oscuro de la vieja escuela, pegada a la pared, escuchó claramente cómo dos hombres hablaban del otro lado del patio. Uno tenía una voz rasposa, con tono de mando. El otro hablaba bajo, como quien teme que lo escuchen. «¿Estás seguro de que ella encontró el casillero?», preguntó el primero. «Sí». Doña Marta le dio la llave. «Está adentro, sola. Entonces termina con eso esta noche. No podemos arriesgarnos». El corazón de Rosa latía con violencia. Sus dedos apretaban la caja de metal contra el pecho. La verdad que tanto había buscado, ahora la estaba poniendo en la mira. Esperó. Contó los segundos, y cuando los pasos se alejaron, corrió. Salió por una ventana trasera,
Tropezó con unas ramas secas y cayó de rodillas, pero no soltó la caja. Corrió hasta su casa, respirando con dificultad, con las manos temblando. Al llegar, Mateo la esperaba despierto, con los ojos abiertos como platos. ¿Dónde estabas? Mamá, te busqué por todos lados. Rosa entró y cerró todas las cortinas. Luego puso la caja sobre la mesa y dijo sin rodeos: ya no se trata solo de Julián, esto es más grande. Están vigilando, están amenazando, y tenemos que decidir si seguimos o si paramos aquí. Mateo se acercó a la caja, la abrió, miró cada fotografía, cada papel, cada nombre. ¿Y si lo publicamos? ¿Dónde?, respondió Rosa. El presidente municipal está involucrado. El director también. ¿Quién crees que controla todo? Carmen entró en ese momento, con cara de sueño y enojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo ese escándalo? Mateo la miró. Papá fue asesinado, Carmen, y esta caja lo prueba. Ella se quedó paralizada. Caminó lentamente hacia la mesa y tomó una foto. Era Julián reunido con otras personas, señalando un mapa. ¿Qué es esto? Es lo que él intentaba proteger, y lo mataron por eso. Luisito apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿Papá está en las fotos? Sí, mi amor, dijo Rosa abrazándolo, y quiere que lo ayudemos a terminar lo que él empezó. En ese momento, tocó la puerta. 3 golpes, lentos, fuertes. Rosa se congeló. Nadie esperaba visitas. Eran casi las 3 de la madrugada. Mateo se acercó a la ventana y corrió apenas la cortina. Es el padre Tomás. Rosa abrió la puerta con rapidez. El sacerdote entró agitado. Tienen que salir de aquí. Ya, no hay tiempo. ¿Qué pasó? Interceptaron mi celular. Sé que escucharon nuestras conversaciones y escuché que Efraín va a tomar medidas definitivas. ¿Qué significa eso? Que van a silenciarlos para siempre. Rosa miró a sus hijos. Todos estaban reunidos en la sala, algunos aún en pijama. No podía huir, no podía exponerlos, pero tampoco podía rendirse. ¿A dónde vamos? Conozco un lugar, en el cerro, un retiro antiguo donde no llega señal ni patrullas. Estarán seguros ahí por unos días. Pero deben irse ahora. En menos de 15 minutos, Rosa empacó lo esencial: la caja, el cuaderno, ropa para los niños y algunos víveres. El padre Tomás los condujo por un sendero oculto, subiendo al cerro, bajo la luz de la luna y en completo silencio. Al llegar al refugio, un cuarto de adobe sencillo con mantas y velas, Rosa se sentó con el cuaderno en las rodillas. ¿Qué hacemos ahora, padre? Exponemos todo, pero no aquí. Vamos a esperar la fiesta del Día de Muertos. El pueblo entero estará reunido. Nadie podrá silenciarlos frente a todos. Será su única oportunidad. ¿Y si no nos creen? Entonces tendrán que ver con sus propios ojos. Rosa apretó la caja contra el pecho y susurró: Julián, dame fuerza. Pero mientras planeaban su próximo paso, en la oscuridad de una oficina mal iluminada, don Efraín hacía una llamada. Ya están escondidos, pero no por mucho. Ese cuaderno, esa caja, van a desaparecer, con ella si es necesario. Los días siguientes en el refugio del cerro fueron de silencio, tensión e insomnio. Rosa Helena pasaba horas leyendo y relendo cada documento, buscando o momento certo o ponto fraco, a conexão final entre tudo. Mateo e Carmen se revezavam para organizar os papéis, cruzar nomes, datas, reconhecer rostos das fotos. Os menores tentavam seguir suas rotinas, mas sabiam: algo estava prestes a mudar para sempre.
Dona Marta subiu ao refúgio 2 dias depois, trazendo pão, frutas e más notícias. Están diciendo en el pueblo que ustedes están huyendo, que Rosa está loca, que Julián murió porque tenía deudas, que se inventaron todo. Rosa apertó los dentes. Claro que están diciendo eso. Tienen miedo de que la gente sepa la verdad. No solo eso, continuó doña Marta. El presidente Ramiro va a dar un discurso en la fiesta del Día de Muertos. Va a honrar la memoria de Julián como si nada. Rosa respirou fundo. Olhou para o céu azul sobre o vale e respondeu: Entonces vamos a aparecer. E vamos fazê-lo diante de todo o pueblo. Na noite do Dia de Muertos, Oaxaca estava iluminada por velas, flores de cempasúchil e murmúrios que pareciam sussurrar dos túmulos. No pátio central da vila, entre barracas de comida, música tradicional e famílias com seus altares, uma tenda foi montada para os discursos das autoridades locais. Rosa e os filhos chegaram discretamente, misturados à multidão, carregando uma mochila preta com a caixa metálica e o caderno de Julián. Padre Tomás já os aguardava perto do altar central. A partir daqui, não tem mais volta, disse ele. Rosa assentiu. É exatamente o que eu quero. Dom Ramiro subiu ao palco com seu típico terno branco e sorriso treinado. Pegou o microfone e começou. Hoy, en esta noche de memoria, queremos rendir homenaje a uno de nuestros grandes hombres. Un maestro querido, un padre ejemplar, un ciudadano leal, Don Julián Hernández. O povo aplaudiu, mas o clima era morno. Algo estava estranho. Rosa caminhou decidida até a frente do palco. Um momento, por favor. O microfone ainda estava ligado e sua voz ecoou forte pelo pátio. Dom Ramiro congelou. As pessoas se viraram. Sussurros começaram a se espalhar. Me llamo Rosa Helena, esposa de Julián, e tenho algo que dizer. Ramiro tentou tirar o microfone de suas mãos, mas Padre Tomás o impediu. Déjela hablar, Ramiro. Es lo mínimo que merece. Rosa subiu ao palco. Colocou a caixa sobre a mesa ao lado das velas e a abriu lentamente, revelando os papéis, as fotos e o caderno. Mi esposo no murió por un accidente. Lo mataron, porque descubrió la verdad sobre los terrenos robados, porque sabía que ustedes, mirando a Ramiro y luego a don Efraín, que estaba no meio do povo, estaban detrás de todo. A multidão ficou em silêncio absoluto. Aqui há documentos, nombres, fotografías. Pruebas de cómo usaron sus cargos para vender tierras comunales a empresas fantasmas. Pruebas de que intentaron silenciarlo y de que ahora están intentando silenciarnos a nosotros. Don Efraín comenzó a avanzar, mas Carmen se adiantou como un celular na mão. Todo esto está siendo transmitido en vivo para todo Oaxaca, para todo México. O povo explodiu em murmúrios. Pessoas começaram a tirar fotos, gravar vídeos, comentar entre si. A multidão estava fervendo. Ramiro tentou rir. Esto no prueba nada. Fotografías viejas, papeles sin firma. Mas nesse momento, uma voz feminina gritou entre a multidão. Mi padre desapareció por oponerse a la venta de tierras. Outra voz. Mi tío también. Eu reconozco esses documentos. Em segundos, o povo deixou de ser espectador e virou testemunha. Rosa olhou para os filhos, que agora choravam em silêncio. O medo estava indo embora. Estavam sendo ouvidos. Mas, de repente, um som seco cortou o ar. Um disparo. A multidão se abaixou.
Mateo gritou: Mamá! Rosa sentiu um impacto no ombro. Caiu de joelhos, com sangue escorrendo pelo braço. Mateo se jogou sobre ela. Carmen gritou por ajuda. Padre Tomás olhou ao redor e viu Dom Efraim correndo para uma caminhonete estacionada perto da praça. O povo correu atrás. O caos estava instalado, mas Rosa, mesmo ferida, segurou o microfone com a mão que ainda podia mover e gritou: Não me calaram há 7 anos e não me vão a callar agora. A multidão respondeu com gritos. Policiais locais, pressionados pela comoção pública, detiveram Ramiro ali mesmo. Dom Efraim foi cercado por moradores nas ruas laterais. A verdade, finalmente, havia sido arrancada das sombras. Rosa foi levada ao hospital em estado estável. A bala não acertou nenhum órgão vital. Enquanto recebia atendimento, seus filhos ficaram ao seu lado, segurando suas mãos com força. Lo lograste, mamá, disse Carmen, com os olhos cheios d'água. Rosa sorriu, cansada, mas em paz. Lo logramos todos. Mas ainda faltava uma coisa. O conteúdo do caderno de Julián não estava completo. E a última página, colada contra a contracapa, ainda guardava uma revelação inesperada. 3 días después del atentado en la plaza, el pueblo de San Agustín Etla seguía en silencio, como conteniendo el aliento. Las imágenes del discurso de Rosa Elena, sangrando pero firme, se habían hecho virales. Periódicos, noticieros y hasta radios comunitarias hablaban de la viuda que había desenmascarado a los poderosos durante el Día de Muertos. Ramiro y Efraín fueron detenidos, al menos de forma preventiva. Pero en el fondo, Rosa sabía que no todo había terminado. No todavía. Ella seguía internada en el hospital comunitario, con el brazo derecho inmovilizado. Sus hijos se turnaban para acompañarla, pero Mateo no se despegaba del cuaderno de su papá. Había algo en él que lo inquietaba. Una página más gruesa, una costura fuera de lugar, una última pista escondida. Algo. Hasta que la encontró. Esa mañana, mientras todos aún dormían, Mateo regresó solo a la casa. Se sentó en la misma mesa donde su madre había abierto la carta semanas atrás. Revisó el cuaderno hoja por hoja hasta llegar a la contraportada. Allí, entre el forro y la tapa, había un sobre delgado pegado con cinta. Lo desprendió con cuidado. En el frente, escrito con la letra temblorosa de su padre: solo abrir si todo sale mal. Mateo tragó saliva. Lo abrió. Dentro había una hoja, nada más. Unas cuantas líneas que cambiarían todo. Si estás leyendo esto, probablemente no logré regresar. Pero hay una verdad que ni Rosa conoce. Hace tiempo intenté frenar esta red desde adentro, sin exponer a nadie. Pero lo que no pude evitar fue que alguien muy cercano me traicionara. Alguien en quien confiaba más que en nadie. Alguien que prometió ayudar a mi familia si algo me pasaba. Mateo sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. Ese alguien fue el padre Tomás. El papel le cayó de las manos. No, no puede ser. Recordó cada palabra del sacerdote, cada consejo, cada momento en que parecía estar salvándolos. ¿Y si en realidad solo los estaba controlando? Corrió por el pasillo, salió de la casa y tomó su celular. Le mandó un mensaje urgente a Carmen. Encontré algo. No le digas nada a mamá. Voy al hospital. En el hospital,
Carmen leía en silencio al lado de la cama de su madre cuando Mateo entró con el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Rosa, incorporándose un poco. Mateo se acercó, sacó el sobre y le mostró el papel. «Papá dejó esto oculto. Hasta ahora nadie lo había encontrado». Rosa lo leyó con lentitud. Al principio parecía no comprender, pero cuando llegó al nombre, soltó el papel como si quemara. «No puede ser. Papá fue traicionado por el mismo hombre que nos dijo cómo escapar», dijo Mateo con la voz quebrada. «El mismo que nos llevó al cerro, el que nos prometió estar de nuestro lado. El padre Tomás», susurró Carmen. «¿Y si todo fue parte de un plan?». Rosa apretó los labios, furiosa, herida, confundida. «Quiero verlo, ahora». Esa misma noche, el padre Tomás fue llamado al hospital. Llegó como siempre, tranquilo, con su maletín de cuero y su mirada apacible. «Buenas noches, Rosa». «¿Cómo sigues?». Ella lo miró con frialdad. En su regazo, el papel. «¿Quieres decir algo antes de que lo diga yo?». El sacerdote bajó la mirada. «Así que lo encontraste. Julián confió en ti. Te dejó sus últimos secretos. Y tú lo entregaste». «No fue así», dijo Tomás con la voz temblorosa. «No fue por maldad, fue por miedo». ¿Miedo a qué? A que lo desaparecieran a él, o a los niños de la escuela, a todos. Me presionaron, me chantajearon, me amenazaron con cerrar la iglesia. Pensé que si hablaba, si les decía lo mínimo, lo asustarían, que se detendría. Nunca creí que lo matarían». «¿Y después qué? ¿Nos ayudaste por remordimiento?». «Sí. Después de lo que pasó, supe que lo había traicionado. Por eso cuidé de ustedes, por eso les di la carta, por eso los protegí. No puedo pedirles perdón, pero al menos puedo enfrentar la verdad». Rosa respiró hondo. Carmen la miró, esperando su reacción. «Entonces entrégate, que el pueblo sepa la verdad completa». «Y que tú, al menos, pagues con dignidad». A la mañana siguiente, el padre Tomás se presentó voluntariamente en la fiscalía. Entregó su confesión, ratificó lo dicho en la carta, aceptó ser cómplice indirecto de la muerte de Julián. El pueblo quedó dividido. Algunos lloraron, incapaces de aceptar que su guía espiritual los había engañado. Otros exigieron justicia, firmes. Pero Rosa dijo algo que hizo eco por días. Perdonar no es olvidar, es poner cada cosa en su lugar. Y hoy, cada pieza del pasado por fin está donde debe estar. Solo faltaba una cosa, un último gesto, un cierre. Y fue por eso que, días después, Rosa y sus hijos se dirigieron al lugar donde todo había empezado, el viejo terreno comunal donde Julián fue hallado aquella noche de tormenta. Iban con flores, con velas y con el cuaderno ya completo, pero al llegar ahí, algo los detuvo. En medio del campo, entre piedras y hierba, alguien había colocado una cruz de madera, reciente, limpia, sin nombre, y amarrada a la cruz, una cinta roja, la misma cinta que Julián usaba para marcar los documentos secretos. Rosa se arrodilló lentamente. «¿Esto qué es?». Mateo se agachó. En el suelo, medio cubierto de tierra, había un frasco de vidrio sellado. Dentro, un pedazo de papel. Lo sacaron con cuidado. Rosa lo leyó en voz baja. «A veces no hay que encontrar justicia. Solo hay que asegurarse de que la verdad no muera con nosotros». Rosa cerró los ojos. «Julián, estuviste un paso adelante hasta el final». Carmen tomó su mano. Mateo se sentó a su lado.
Luisito encendió una vela. Y así, por primera vez en 7 años, la familia entera volvió a estar completa. Porque aunque Julián ya no estaba físicamente, había dejado un legado, uno que sus hijos jamás olvidarían. Y Rosa, por fin, pudo volver a respirar sin miedo. El sol de Oaxaca caía dorado sobre los cerros cuando Rosa Elena y sus hijos regresaron del campo. La cruz con la cinta roja aún les latía en el pecho. Era la prueba final de que Julián, incluso en sus últimos días, había dejado señales, mensajes, pequeños actos de resistencia que habían florecido al fin, 7 años después. En casa, la vida comenzaba a tomar un nuevo ritmo. La vieja vivienda fue limpiada, pintada, y por primera vez en años volvió a oler a pan dulce, a café recién hecho, a infancia. Las risas de los niños llenaban los cuartos vacíos. Mateo y Carmen ayudaban a Rosa a preparar tamales cada mañana. El negocio, que antes apenas alcanzaba para sobrevivir, ahora se había convertido en símbolo de fortaleza. Todos en el pueblo querían apoyar a la familia del maestro Julián. La comunidad, sacudida por lo ocurrido, empezó a cambiar. El nuevo presidente municipal fue elegido por voto abierto. Se reabrieron las investigaciones sobre las tierras robadas. Y la escuela fue restaurada con fondos colectivos, ahora renombrada como Escuela Primaria Don Julián Hernández. Pero faltaba algo. Un día, mientras Rosa guardaba documentos en un cajón, encontró una hoja suelta entre los papeles del juicio. Era un acta de nacimiento, un nombre, una fecha y un pequeño sello del registro civil de un pueblo llamado Santa María Apasco, a unas horas de allí. Pero lo que la dejó sin aliento fue la columna donde decía: Padre, Julián Hernández. Madre, desconocida. El nombre del niño, Emiliano, fecha de nacimiento, 6 años antes de la muerte de Julián. Rosa se quedó helada. ¿Un hijo? ¿Julián tenía otro hijo, fuera del matrimonio? Llamó a doña Marta de inmediato. ¿Sabías de esto? La anciana guardó silencio unos segundos. Luego asintió con pesar. Sí, mija, pero no como tú piensas. Julián sí reconoció a ese niño, pero no era suyo. Entonces, ¿por qué firmó como padre? Porque la madre del niño murió al dar a luz. Era una joven indígena que trabajaba en la escuela limpiando. No tenía familia. Julián no pudo dejar que lo metieran en el sistema. Lo reconoció legalmente y lo llevó a vivir a un orfanato discreto, pero lo visitaba, le llevaba libros, lo veía como su deber. Rosa se sentó mareada. ¿Dónde está ahora? En Santa María. Tiene 11 años y se llama Emiliano, igual que el héroe que tu Julián tanto admiraba. Días después, Rosa viajó con Mateo hasta el orfanato. Allí, sentados bajo un árbol, vieron a un niño de cabello lacio, piel morena y ojos intensos, leyendo un libro de historia. ¿Ese es?, preguntó Mateo. Sí, respondió Rosa. Lo supe en cuanto lo vi. Se acercaron con calma. El niño los miró, curioso pero sin miedo. ¿Tú eres Emiliano? Sí, señora. Me llamo Rosa. Tu papá, Julián, fue mi esposo. Y él me pidió sin palabras que si alguna vez llegaba hasta aquí, no te dejara solo. El niño asintió. No lloró, no sonrió, solo bajó la mirada y dijo: ¿Me puedo ir con ustedes? Rosa lo abrazó. No dijo nada. No hizo falta.
Semanas después, Emiliano ya dormía en el cuarto que había sido de Julián. Luisito compartía juguetes con él. Carmen le ayudaba con las tareas. Mateo lo llevaba en bicicleta al mercado. Y Rosa por fin había hecho las paces con el pasado. Había convertido el dolor en hogar. Y había aprendido que a veces la familia no nace solo de la sangre, sino del amor y del coraje de honrar a quienes ya no están. En el aniversario de la muerte de Julián, todo el pueblo se reunió en la escuela. Encendieron velas, contaron historias, le cantaron al maestro que nunca dejó de enseñar, ni siquiera después de partir. Rosa tomó el micrófono una vez más, esta vez con el corazón tranquilo. Hoy no lloramos a Julián, hoy celebramos que su verdad no se perdió. Que sus hijos están bien y que el pueblo por fin despertó. Mientras las mariposas revoloteaban entre las flores de cempasúchil, Emiliano soltó un papel al viento. Un dibujo. Él y Julián, tomados de la mano, bajo un cielo azul. «Gracias, papá», susurró. Y el viento se lo llevó, como si alguien allá arriba lo hubiera estado esperando. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte. Aquí contamos relatos reales y conmovedores que merecen ser escuchados. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos que ya estamos preparando, porque cada historia tiene un alma, y aquí las dejamos hablar. Nos vemos en el siguiente video.